bienvenidas. Bien, Amén. como mi esposa ha mencionado, entonces vamos a estar en unas capacitaciones. Voy a permitirle que me permitan, voy a, eh, pedirles que me permitan hacer el uso de compartir la pantalla, por favor, para presentar el tema, entonces, en esta noche. Permítanme usar entonces la modalidad de compartir pantalla. Gracias, muy amables. Bueno, entonces, retención y consolidación del nuevo creyente. Cada vez, cada mes, cada 2 meses, estamos viendo gente que se está uniendo a la iglesia. Ustedes son conscientes de eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el sábado pasado bauticé. Este sábado que viene vuelvo a hacer bautismos. Y así estamos cada sábado, cada 15 días, cada mes bautizando. Haya campaña evangelística o no haya campaña, siempre estamos viendo personas adultas, jóvenes y niños que se unen a la iglesia de Cristo. Entonces vamos a mirar la importancia de la retención. Hemos escuchado varias veces acerca de esto, pero esto no es nuevo para ustedes, no es nuevo para este servidor, pero vamos a recordar, vamos a mirar lo que la Biblia dice. Es importante mirar lo que la Biblia dice y atender lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hace un momentito se mencionó de Mateo 28:18. Jesús se acercó y les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que debemos hacer como siervos de Jesucristo, como iglesia, es enseñar. Y saben, por mucho que enseñemos, tal vez nunca será suficiente. Es bueno que tengan en cuenta esto. Por mucho que enseñemos, nunca será suficiente. Siempre hay más para dar, más para aprender, enseñándoles. Es importante que tengamos esto en cuenta. Hechos 14:21 dice así: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Aquí es importante la palabra exhortación. Tiene que ver también con enseñanza, con admonición, a que permaneciera en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis queridos, mis queridas, la gente debe aprender no solamente la doctrina, no solamente las creencias. Los nuevos hermanos deben saber que la vida cristiana es una vida de luchas y pruebas, porque algunos tienen por consideración que la vida cristiana es un boom de bendiciones. Y sí, sí, hay bendiciones, pero así como hay bendiciones, también hay pruebas, hay dificultades, y acabamos de mirar, de leer en la palabra, que debemos aprender a soportar la tribulación, a soportar la prueba, cosa que algunos hermanos no son enseñados en ese aspecto, y por eso ante las primeras pruebas deciden abandonar la iglesia, deciden salirse de la congregación a la cual se unieron a través del santo bautismo. Entonces dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, siendo seguidores de Cristo y discipuladores, tenemos una gran tarea en el proceso del evangelismo, a la cual se nos ha dado el nivel de importancia que esta no se le ha dado el nivel de importancia que esta merece, que tiene que ver
con la retención y la consolidación. Evangelismo no es solamente predicar, hermanos y hermanas. Pero ¿qué pasa? Hemos caído en una trampa, ¿cierto? Y es la de solo anunciar el evangelio, bautizar a la gente y luego, hermanos, dejamos a esas personas recién nacidas a la deriva. Esa es la realidad. Tenemos que aceptarlo, no solamente mencionarlo, sino aceptarlo. Muchos quedan a la deriva. Entonces allí entra el departamento, por ejemplo, de escuela sabática a hacer su obra, pero muchas veces la persona nueva no encaja, no entra en el sistema. Hay unas clases de retención. Nosotros tenemos en retención todos los sábados una clase de retención, pero a veces el recién bautizado no asiste porque prefiere estar en el templo, entonces no hay esa, digamos, constancia. A veces se hace difícil el asunto y por eso pues algunos terminan saliéndose de la iglesia. Ahora, ¿qué tal de aquellas iglesias donde no hay esa clase de retención? No se les vincula a los clubes, no se les relaciona con la directiva de escuela sabática, pues esas personas más rápidamente se apartan del evangelio. Se hizo un estudio, queridos, de los bautismos y la deserción de personas bautizadas en el año 2019 y 2020, de esos 2 años, y se encontró lo siguiente. Esto es alarmante. Bueno, primero mencionamos los bautismos del año 2019. Hubo más de 1 millón de personas que se bautizaron para esa fecha, para ese año 2019. Estamos hablando de la división interamericana. 1.188.038 personas fueron bautizadas. Y también ese mismo año se apartaron 229.434 personas, equivalente a un 19.31%, prácticamente casi el 20%, vamos a redondear, 20% se apartaron del evangelio. En el año 2020 se bautizaron 707.221 personas, de las cuales 168.286, un equivalente al 24%, se apartaron de la iglesia. Según el MINEN, en el año 2005, él investigó y dijo que desde los años 80 se ha venido presentando un declive gradual en la feligresía de la iglesia. Un declive gradual. Así que, hermanos, en esos 2 años mencionados, 2019 y 2020, se apartaron 397.720 personas. 400.000 personas, vamos a redondear. 400.000 personas. ¿Saben ustedes lo que significa que 400.000 personas hayan desertado de la fe? Lo que significó conquistarlas. El dinero que se invirtió para que ellas llegaran a la iglesia fue muchísimo el dinero, fue muchísimo el esfuerzo, fueron muchos estudios bíblicos, fueron muchas campañas evangelísticas para que en 2 años se apartaran 400.000 personas. Eso es bastante preocupante, hermanos. Es bastante preocupante. 400.000. Y estas cifras no son exactas, sabemos que son más de esas personas porque algunos están en paradero desconocido, ¿cierto? Pero es más de 400.000 personas. Algunos dicen que más del 50% de la gente que llega se va, más del 50%. Otros incluso llegan a decir que es el 80% de la gente que llega a la iglesia se sale de la iglesia. Hoy estuvimos en una actividad, ¿cierto? Con unas familias de la iglesia. Una actividad social de integración. Y allí encontramos a una señora. Y estuvimos allí, que la señora estaba ayudándole a esa familia. Y entonces nos dijo, mira, yo cuando tenía 16 años, fui bautizada en la iglesia adventista del séptimo día. Oh, tenía 16 años, sí, pero luego me aparté, me dice, y hoy día pertenezco a tal iglesia cristiana.
Y me dice, y allá en mi iglesia, en esa iglesia donde voy, hay otras personas que también fueron de la iglesia adventista. Y eso me dejó un tanto pensativo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues en la iglesia adventista hay personas que vienen de muchas iglesias, pero escuchar hoy a una persona que me dice todo lo contrario, pues eso no era tan común, no ha sido común para mí escuchar tal cosa, que hermanos de la iglesia adventista se aparten y ahora pertenezcan a otras congregaciones totalmente diferentes en creencias a la iglesia adventista. Pero esa es la realidad, mis hermanos, esa es la realidad. Vamos a seguir mirando aquí, hermanos, esta parte que les he estado mencionando. Bueno, a veces las cosas, antes de compartir la pantalla de vuelta, les menciono, a veces las cosas se salen de control porque pues ocurren situaciones que muchas veces no queremos que ocurran, pero la realidad ocurren. Y eso entonces lleva a que las personas tomen esas decisiones como las que acabo de mencionar, que personas que estuvieron hoy ya no están. Permítame que me salí, se me salió la presentación y no la puedo conectar de vuelta. Permítame para volverla a conectar. A ver. Entre tanto, les sigo mencionando mientras logro conectar de vuelta, compartir la presentación. Les menciono que, pues, hoy, por ejemplo, en la iglesia tenemos personas que recién están bautizadas y que son de edad pues infantil, son de edad infantil. Y tenemos personas que se han bautizado y que son de edad juvenil, edad juvenil. Y tenemos personas que son personas adultas y adultas mayores. Pero vamos entonces a mirar, aquí estamos ya estoy compartiendo. ¿Se pueden ver, hermano, la pantalla? ¿La pueden ver? De vuelta. Alguien que me lo diga, es que tenía una situación que me había salido y no podía volver a la presentación. No, Ya ya, Sí, señor, ya. ya se ve. Bueno, listo. Entonces ahí estamos, ahí estamos avanzando. Estamos avanzando. Entonces vamos a mirar algunas razones por las cuales algunas personas que fueron entrevistados, que fueron investigados, ¿cierto? Dicen que dejaron la iglesia. Algunas razones, tal vez esas razones no son del todo pues ciertas, porque a veces la gente saca excusas para una cosa y la otra, pero eso fue lo que la gente dijo, hermanos. Y eso se plasmó, queridas. El 28% de la gente que se apartó dice, ningún problema, solo me alejé. Esas personas estaban solitas por allí, tal vez, y se alejaron poco a poco hasta que no volvieron y nadie tal vez se dio cuenta de la ausencia de esa hermana, de ese hermano, de ese niño, ese joven. El 25% dice la falta de compasión por los que sufren, es decir, ven a una iglesia poco comprometida con la gente que sufre. El 19% fracaso moral de mi parte, dijeron las personas. Ahora, esas personas dijeron no solamente una razón, dijeron varias razones. Algunos dijeron varias, mencionaron varias razones. Entonces, por eso va a ir más arriba del 100%. Pero aquí es el que se menciona son razones múltiples de la misma persona. Por ejemplo, el 18% dijo, yo no encajo en esa iglesia. El 14% dijo demasiada atención a las cuestiones de menor importancia. Vieron una iglesia más dedicada a las cosas pequeñas que las cosas importantes. El 13% dijo conflicto en la congregación. Vieron conflictos en la iglesia. El 12% fracasos morales de los miembros. Es decir, dijeron, el hermano fulano, la hermana fulano fracasaron moralmente. Entonces, como ellos fracasaron, yo me salgo. El 11% dijo fracasos morales de los líderes. Tremendo esto, terrible, hermanos. ¿Cómo impacta eso en la gente recién bautizada? El 11% la presión de los familiares o amigos. No estaban consolidados. El 10% cuestiones de carreras étnicos o tribales. Cuestiones de esa naturaleza hizo que se apartaran. 8%, ¿cierto? Razones más importantes por las que
dejaron de asistir. El 8%, pocos miembros de mi grupo de edad. No había como que ese encaje en cuanto a personas de la misma edad. 7% actitudes legalistas de la iglesia. 6% el pastor era dictatorial. Hasta el pastor influye de manera negativa para algunas personas a fin de que se salgan de la iglesia. El 6% también dijo, iglesia no hizo mucho para ayudar a los pobres. El 5% dice, yo no creía en algunas doctrinas de la iglesia. Sí, algunos se bautizan, después yo como que no creo del todo lo que dice la iglesia adventista. 5% demandas poco realistas a los miembros. 4% bajos estándares. Aquí está lo contrario. Algunos llegan y creen que la iglesia es una iglesia muy pura, pero se encuentra que es una iglesia débil. Y entonces ese 4% dice, no, esta iglesia no tiene altos estándares, es una iglesia floja, es una iglesia liberal, entonces se apartan. 3% la adoración no era muy espiritual. Miren, 3% demasiadas solicitudes de dinero. Sí, en algunas iglesias algunos se cansan por eso, porque demasiadas solicitudes de dinero. 2% la iglesia votó retirarme la feligresía, por alguna cuestión decidió borrar, y el 1% adopción de otras doctrinas, es decir, aceptaron nuevas iglesias, nuevas creencias, otras iglesias. Y también se investigó, queridos, queridas, razones por las que permanecen en la fe, permanecen en la iglesia. Y noten estas. Medina en el año 2014 investigó esto y encontró que las personas respondieron, ¿por qué me quedo en la iglesia? Por la adoración. Número 2, por la predicación. Saben, hermanos y hermanas, la iglesia adventista tiene una manera bonita de adorar, ¿no? Es una manera inteligente, llamémosle muy solemne. A algunos les gusta esto de esa manera, ¿cierto? Como se hace, con mucho orden, respeto. La gente pues se conecta con Dios, no solamente con los sentimientos de sí mismos, sino con Dios. La predicación es importante, queridos. Es bueno que cada persona que predique en la iglesia predique con amor, con energía, predique con entusiasmo, predique con fe, porque eso es lo que la gente quiere recibir el día sábado y cada vez que va al templo entre semana. También razones por las que se queda la gente en la iglesia, la escuela sabática. Por claro, es una escuela. Cuando es bien organizada y bien llevada, es importantísima la escuela sabática. También por la participación en la obra de evangelización. Saben, hermanos, tenemos que involucrar a la gente nueva en el cumplimiento de la misión, porque si no los involucramos, ellos pues se van a volver miembros de banca, o si no se vuelven miembros de banca, se salen de la iglesia. Al involucrarlos, se despierta en ellos el deseo de ayudar a otras personas, de compartir con otras personas. Saben, nosotros en la Iglesia Redención estamos saliendo ahora a predicar en las plazas, en las calles y en los parques. No es de un día sábado. Cuando propuse esto, algunos hermanos me dijeron, nosotros ya lo hicimos, pastor. Nosotros en el año 2001 hicimos una actividad en la 27, dijeron los hermanos, y ese día sacamos pancartas y un letrero que decía, si creen Dios pite, y aquí oramos por ti. Y entonces les dije, ¿cuántos días lo hicieron? No, un solo día, un solo sábado de tarde. Un solo sábado de tarde, sí. Pues la idea que estoy presentando no es para un sábado de tarde ni para un domingo en la mañana, es algo permanente, hermanos. Uy, no, pero salir a predicar en la calle, ¿no será que nos confunden con los evangélicos? Pues claro, claro, claro que sí. Pues van a decir, ahí hay unos evangélicos predicando, pero no vamos a predicar solo los evangélicos, vamos a repartir literatura debidamente sellada que identifique a la Iglesia Adventista Séptimo Día, vamos a regalar revistas, vamos a regalar libros, vamos a compartir oraciones con la gente, vamos a entregar direcciones, vamos a ofrecer estudios bíblicos y lo estamos haciendo, hermanos. Y estamos involucrando gente recién bautizada. Gente recién bautizada. Entonces vamos de a 12 personitas, formamos grupos de 12 y a veces vamos dos grupos, es decir, 24 personas. Cada grupo tiene 6 parejas, 6 parejitas, y cada pareja va, ¿cierto? Habla con la gente, hemos escuchado testimonios tremendos, la gente llora, oramos con la gente ahí en la calle,
Y luego, hermanos, de una media hora de estar haciendo esa obra de oración, de repartir literatura, de contactar a la gente, ahora les damos una prédica de 5 minutos. Allí llevo un pequeño parlante, unos micrófonos y algunos hermanos cantan con una guitarra y tocan, ¿cierto? Con la guitarra cantamos, oramos y luego la meditación. Todo ese programa ocurre en una hora, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, hermanos, estoy soñando que la iglesia no solamente vaya al templo, sino que la iglesia vaya al cumplimiento de la misión. Que la iglesia vaya al cumplimiento de la misión, porque es una manera de garantizar que se queden en la iglesia. Que se queden en la iglesia. Entonces, también el compañerismo con los hermanos es importante. Es importante. Y miren lo que dice Elena de White. No es solamente por la predicación, como ha de hacérselo. Se necesita mucho menos predicación. Más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá otro poco. Evangelismo 248, párrafo 5. Y hermanos, eso es lo que poco de pronto hacemos. Que la gente pregunte, que la gente hable. Es importante tal cosa. Es importante que se haga. Entonces, hermanos, en el año 2002, Martínez escribió: a lo largo de la historia de la humanidad, el propósito divino de mantener una relación permanente con el ser humano se manifiesta ampliamente. El pacto establecido entre Dios y Abraham es una evidencia de ello. Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué interesante, unos después de otros, un pacto entre Dios y el hombre, ¿cierto? Dice Mateo 28:19, id y haced discípulos, discípulos. Id, un deber inexcusable. Discípulo hace referencia a una persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando en tiempos o vivan tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Entonces, hacer discípulos, id y hacer discípulos. No solamente bautizar, hay que hacer discípulos. La enseñanza bíblica es de suma importancia, pues es la palabra divina, la que nos sirve de guía y lumbrera para así cumplir la voluntad de Dios. Es por medio de ella que Jehová nos llena de sabiduría. El Espíritu Santo desciende sobre nuestras mentes, capacitándonos para poder enseñar e instruir al nuevo converso a fin de que cada uno desarrolle la tarea dejada por nuestro Salvador. Es decir, unos ayudando a otros, unos evangelizando a otros. Esto me gusta también. Ha de ser un llamado a cuidar de quien hemos traído los pies de Cristo. Tenemos un papel de ángeles. Es importante esto para quienes recién conocen el Evangelio o no poseen las herramientas necesarias para lograr defenderse de las tentaciones que nos acechan. Nuestra constancia en la obra iniciada permitirá que el poder del Espíritu Santo se manifieste por medio de nosotros en la vida del nuevo miembro. Sí, hermanos, esa es la realidad. No invitamos a un amigo a una expedición sin decirle lo que espera o cómo debe ir preparado. Nosotros que hacemos campamento, ustedes lo saben, eso se manda una lista, se organiza con tiempo, se hacen los preparativos, ¿cierto? Y así, hermanos, el caminar cristiano es similar, lleno de altibajos, incitaciones al mal, tropiezos. Sin embargo, cuando perseveramos, obtendremos lógicamente la corona de la salvación. Y esto hay que enseñarlo a los recién bautizados. ¿Cómo retener y consolidar? Primero, es preciso comprender la problemática que nos aborda y el papel que cumplimos al ser miembros activos de una iglesia cuya misión es. ¿Cuál es la misión? Glorificar a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio con toda persona. Noten, llevar a la persona a una relación con Dios y que sea capacitado para compartir el evangelio.
Hemos recibido el llamado de Dios a discipular. Para esto es necesario tener un entrenamiento espiritual a fin de cumplir los planes de Cristo para su iglesia. Y esto, número 3, se requiere comprender que el nuevo converso atraviesa por una serie de crisis al inicio de su vida cristiana, debido a las diversas modificaciones que éste ha ido implementando. Su proceder se transforma y con él su entorno. Si el miembro no encuentra el apoyo necesario al implementar los diferentes tipos de cambios, es muy probable que en sus propias fuerzas sienta que no puede lograrlo, y es allí donde entramos nosotros a cumplir el mandato de Cristo para que nuestro hermano menor no caiga en las manos de Satanás. Yo quiero ir terminando esta reflexión en los 5 minutos que me restan, ¿cierto? Con esto. Desde el inicio, Dios en su infinito amor y en todo el relato de la humanidad quiso que tuviéramos una relación cercana con Él. Estableció pactos con su pueblo a lo largo de la historia para que permaneciéramos como uno solo. Nos dejó promesas, su palabra misma impartida a través de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo a fin de estrechar cada vez más la comunión entre el cielo y los seres humanos. Una relación entre Dios y su pueblo. La labor de acompañar y ayudar en sus inicios a los creyentes debe ser un compromiso que todos los miembros de la congregación debemos asumir como parte de nuestra misión, ya que de esto depende que quienes llegan a nuevos a los pies de Cristo posean las herramientas necesarias para afrontar las dificultades durante el desarrollo de su vida espiritual. Así que, hermanos y hermanas, miren, yo quiero resumir todo lo que dije en lo siguiente. Necesitamos primero entender y luego aceptar y poner en práctica que somos semejantes a los ángeles. Nosotros, los más antiguos, hacemos una obra semejante a la de los ángeles, y es la de ayudar. Los ángeles tienen un ministerio y es ayudar. Ese es el ministerio de los ángeles. Ellos a veces hacen cosas que de pronto nosotros ni vemos ni sospechamos que hacen, pero nosotros también debemos hacerlo con los recién bautizados, con los nuevos, ayudar, interesarnos en ellos, aunque ellos no se den cuenta. Amarlos, tratarlos bien, aceptarlos, ¿cierto? Involucrarlos, es el punto siguiente, involucrar a los nuevos, involucrarlos. ¿Cómo los involucramos? En diversas actividades. Podemos invitarlos a las casas, podemos invitarlos a actividades de la iglesia, actividades sociales, recreativas, espirituales, hacer una llamada, eso es estar ahí cerca de la persona para decirle, mira, tenemos tal cosa por hacer, ¿le gustaría ayudarnos en tal situación? Eso es involucrar, pedirle el favor, ayúdame aquí. Pueden ser cosas sencillas inicialmente, pero la gente se siente bien y se siente no solamente parte de una iglesia, sino ahora de un grupo de amigos. Y se siente bien porque lo involucran, porque, dice, aquí soy importante, aquí me ponen a hacer algo, así sea llevar el micrófono nada más. Pero ya con eso puede ser importante al comienzo de la persona. Involucremos. Y por último decirles que vale la pena que nosotros los más antiguos dediquemos tiempo para hablar con Dios y luego para enseñarle a los creyentes nuevos. Es decir, vivamos una vida cristiana a la altura. No seamos piedra de tropiezo para nadie, porque otros nos están viendo. Otros nos están viendo. Seamos bendición para ellos y así ayudamos en la consolidación y en la retención. No solamente el buen testimonio, sino como acabé también de mencionar, en algún momento invitemos a esas personas para que nos ayuden en la obra misionera. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ganar almas y a retenerlas. No solamente verlas bautizándose, sino viéndolas permanecer en la iglesia y viéndolas integradas en la iglesia y haciendo la obra de Cristo, ganar almas para la eternidad. Un abrazo
Muchas bendiciones para todos. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, muchas Amén. gracias. Muchas gracias a mi esposo por este inicio de nuestra certificación. Realmente como esposas de ancianos, como diaconisas, tenemos una labor muy importante. Es una labor dual, ¿cierto? Traer almas para Cristo y también contribuir para los que ya han llegado, permanezcan, ¿cierto? Se consoliden como discípulos del Señor, como seguidores suyos. Bueno, vamos Amén. a dar paso a nuestro segundo seminario y para él tenemos invitados a el pastor David Landazábal junto con su esposa, la hermana María Elizabeth. Ellos presentarán entonces el tema titulado Siguiendo los Pasos del Maestro. Bueno, mis hermanas, es un placer estar nuevamente con ustedes. Buenas noches. Y con un seminario, hicimos un seminario muy bonito. A mí me cautivó el título de este seminario y es titulado Siguiendo los Pasos del Maestro. Y cuando Rocío me dijo, escoja, yo dije, Siguiendo los Pasos del Maestro, qué seminario tan bonito. Y mis queridas hermanas, es que nosotras, sí pueden ver la presentación, ¿cierto? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señora. Ya. Sí, señora. Ok, bueno. Y es que mis apreciadas maestras, nosotras y mis apreciadas esposas de ancianos y diaconisas, tenemos al mejor maestro, ¿cierto? Tenemos el mejor modelo. Por eso es maravilloso que nosotros podamos imitarlo en todo. ¿Y cómo lo vamos a imitar en todo? Entonces, por eso allí en la palabra del Señor en San Juan 3:15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Tenemos entonces el mejor ¿qué? Ejemplo, muy bien. Y es que maravilloso que como tenemos a ese maestro que es el mejor maestro de todos, entonces nosotros somos alumnos de este maestro o somos discípulos. Por eso, ¿qué significa ser discípulo? Esta palabra discípulo viene del griego maktes, que significa persona que como alumno sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro público. Y es muy importante, mis apreciadas, que tengamos en cuenta que para ser unos discípulos, unos buenos discípulos de Jesús, debemos seguir 5 valores básicos. Y estos son los 5 valores que como discípulos debemos seguir. Y resulta que de pronto ustedes al final de este seminario, ustedes van a decir, bueno, de pronto en ese seminario no vimos nada nuevo, ¿no? Resulta que una vez fui a un congreso de mujeres y a regresar fui a otra ciudad, ¿no? Esos congresos maravillosos que nosotras hacemos cuando vamos a otra ciudad como mujeres a recibir estos seminarios. Y entonces a regresar mi esposo me dijo, ¿cómo le fue? Yo le dije, bien, ¿qué tal estuvieron los seminarios? ¿Qué tal estuvo la disertación de allí? ¿Qué tanto aprendió, no? En otras palabras. Y entonces yo le dije, no, pues los seminarios estuvieron bonitos, estuvieron buenos, pero pues nada que uno no sepa, ¿no? Entonces mi esposo me dijo lo siguiente, me dijo, sí, tiene razón, ya todo está escrito. Y de pronto, como adventistas antiguos, nos volvemos exigentes, pero vivimos todo el conocimiento que tenemos, vivimos lo que conocemos. Y entonces yo le dije, pues no cumplimos todo lo que conocemos, porque si viviéramos lo que conocemos, pues seríamos perfectos, ¿no? Entonces él me dijo, sí, por eso el Señor permite que se nos repitan las cosas que ya conocemos, porque de pronto estamos fallando en ellas y es muy importante que nosotros recapacitemos, ¿cierto? Y el Señor nos presenta de pronto a través del hermano humilde, del doctor en teología, bueno, recibimos esas disertaciones para que entonces podamos ser conscientes de que debemos, ¿cierto? Debemos mejorar en algunos aspectos que de pronto estamos flaqueando. Los 5 valores básicos de un discípulo, ¿cuáles son? El primero es la devoción, y quiero que si ustedes allí muy juiciosas tienen su libreta, vayan apuntando. La segunda es el evangelismo. La tercera, la comunión. Bueno, parece que
Eli tuvo tal vez alguna situación, creo que se desconectaron. Esperemos un minutito para poder continuar. Mientras ellos ingresan, vamos a darles un tiempito, ¿cierto? Para que puedan ingresar. Ya me dice que están entrando. Entonces, vamos a mirar aquí. Voy a proyectar con mi pantalla. Hermana Rocío, Sí, señora. ¿cómo es el nombre del pastor que va a tener el seminario con la esposa? David Landazábal. Landazábal. Sí, Ah, sí. gracias. Bueno, aquí estoy compartiendo mi pantalla y vamos a empezar a hacer una actividad. ¿Listo? Entonces quiero pedirle a una hermana del distrito Victoria que diga yo. ¿Quién se anima? Yo. Esperancita. Bueno, vamos a iniciar. Escoge un número, por favor. El 5. El 5. ¿Qué dice Mateo 28:19? Dile, padre. ¿Debo decirlo? ¿Sí? Yo sé que se lo sabe. Mateo 28. Con la Mis idea. queridas, Eli, ya te damos, estábamos aquí haciendo una actividad mientras lograban entrar y la hermana Esperanza entonces está diciéndonos. 28:19 dice, ¿por qué? Por tanto, Hermana Minta, Ayúdenme, ayúdenme. por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, dice la palabra de Dios. A todas las exactamente. naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermana Minta. Listo, entonces ahora más tardecito ya volvieron nuestros invitados, vamos a permitir que ellos continúen y al final, esto fue como el abrebocas porque al final vamos a tener esta actividad de los 2 seminarios de hoy. Bueno. Gracias. ¿me permiten compartir pantalla, por favor? Qué pena. Bueno, mis queridas, entonces estábamos en nuestro primer valor básico, que ¿cuál es? La devoción personal. Y bueno, todos sabemos que debemos tener una devoción personal, pero cuán a menudo fallamos, ¿cierto? En este aspecto, en este valor básico. Y el pastor Luna allí nos decía que nosotros debemos primero prepararnos para después ir a preparar a otros. ¿Y cómo nos debemos preparar? Pues haciendo una preparación personal. La devoción personal consta de varios factores. Y es muy importante, mis apreciadas, que nosotras tengamos mucho cuidado en ese aspecto porque muy a menudo fallamos. De pronto nosotras quisiésemos hacer una provisión, ¿no? De pronto que en la alimentación nosotras pudiéramos comer un mes y al mes siguiente no comer, ¿no? Pero sabemos que eso no es posible, porque nos vamos a debilitar. Igualmente ocurre con la devoción personal. Nosotros podemos de pronto alimentarnos muy bien de la palabra de Dios durante un mes, pero si al siguiente mes nos descuidamos por algunos factores, entonces vamos a estar propensos a caer. Y aquí entonces nos viene diciendo algo muy importante. Los discípulos van aprendiendo poco a poco de su maestro, a través de la relación con él. Por lo tanto, la vida devocional de los adeptos de Jehová tiene una importancia capital. ¿Qué es capital? Algo muy grande, ¿cierto? Algo principal. Todo lo que el cristiano puede realizar en favor de la obra del Señor será un resultado directo de su íntima relación con su mentor. Y la señora Elena continúa diciendo, sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que Él ordene. Esto no es una cuestión de un día sí, un día no, sino es un continuo caminar. Yo quiero contarles una experiencia que nos ocurrió al inicio de nuestro ministerio. Resulta que en cierta ocasión fue a visitarnos la familia de mi esposo
que también es mi familia, a uno de nuestros distritos. Y resulta que ustedes saben que cuando uno está recién casado, está iniciando, pues en ese entonces no teníamos carro, así que entonces vino mi cuñada de Estados Unidos y ella quería ir a pasear en algunos pueblos de Santander, pero como no teníamos carro, entonces contratamos a un hermano para que nos hiciese ese recorrido. Recorrimos varios pueblos todo el día muy contentos y resulta que al final ya del día, ya en la tarde, íbamos llegando al último pueblo que pensábamos visitar y el hermano que iba manejando por unos segundos se distrajo. Resulta que algo se le cayó, como un CD se cayó y él se agachó a recoger el CD y cuando levantó la mirada tenía frente a él una niña que él dice que no sabe de dónde salió y en ese momento él frenó, pero la niña desapareció. Yo la verdad iba distraída. Cuando fue el grito de mi cuñada que dijo la niña y el hermano dijo la maté. Yo en ese momento les cuento que yo quedé petrificada. Yo creo que quedé pálida y no me podía mover de los nervios tan terribles. Mi esposo y el hermano tuvieron el valor de bajarse a mirar y al momento mi esposo vino y me dijo, parece que no pasó nada grave. Bueno, ustedes saben el proceso que es. Después llevaron a la niña al hospital, tuvimos que esperar que pues saber qué pasaba. Afortunadamente no le pasó nada, apenas el carro la tocó y la niña cayó, así que no fue nada grave. Después de todo el proceso pudimos regresar y el hermano decía, es que me distraje 2 segundos, no fueron más sino 2 segundos. Y gracias a Dios que alcanzó a levantar la mirada y a frenar en el momento oportuno. Igualmente, mis hermanos, así es la vida de comunión, ¿no? Si nos descuidamos 2 segundos, ¿qué pasa? El enemigo entonces, ¿qué? Hará con nosotros lo que él quiera. Y por eso a veces vemos como grandes hermanos, ¿cierto? Hermanos grandes lumbreras, dicen algunos, hermanos que son fieles en la iglesia, de pronto que lo vemos que predican bonito, oran bonito, son hermanos que de pronto testifican, ¿cierto? Y también tienen algunos testimonios de su relación con el Señor y de pronto en un momento dado vemos que hierran, caen y decimos, pero ¿cómo pudo ocurrir esto, cierto? Y entonces decimos, no, pues como seres humanos, ninguno es exento de caer. Pero ¿cuál es la verdadera respuesta? ¿Una qué? Una desconexión. De pronto por unos minutos, unas semanas, unos meses, se desvió la mirada del camino, ¿cierto? De esa comunión con el Señor se perdió y entonces vino la caída. Bien sabe Satanás que todo aquel a quien pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por los ataques de aquí que invente cuanta estrategia le es posible para tener las mentes distraídas. Y mis queridas, es que vivimos en el siglo de las mentes distraídas. ¿Cuánto tiempo gastamos en el celular? A veces decimos, voy a revisar, ¿no? Voy a revisar un momentico. Y resulta que cuando nos damos cuenta, el momentico fueron 2 horas. De pronto, nosotras como mujeres, algunas miramos recetas, otras miramos lo último en tendencia de moda, otras zapatos, carteras, tantas cosas que podemos ir a buscar allí. Y entonces, ¿se nos fueron qué? 2 horas, ¿cierto? Decimos, ¿en qué momento? ¿Vivimos cómo? Distraídos. Y después decimos, no me quedó tiempo, vivimos muy ocupados. Entonces, ¿es verdad esto? Claro que sí, ¿cierto? Vivimos en el siglo de las mentes distraídas. Un aspecto importante que forma parte de nuestra comunión es la oración, ¿cierto? Y para el discipulador es vital tener una vida de oración muy activa y entregada al Señor. Nosotros somos discípulos, pero también somos discipuladores, nos decía el pastor en el seminario anterior. Por eso debemos tener una vida, ¿qué? De oración muy activa y entregada al Señor. Como hermanos mayores de quienes están empezando su historia cristiana, debemos orar fervientemente e interceder ante el trono de la gracia. Y es que resulta que nosotros nos preocupamos por ganar, ¿cierto? Por traer almas a la iglesia. Pero después de que llegan ya, entonces ni siquiera oramos por ellos. No sé, mis hermanos, mis hermanas, ustedes que de pronto han traído a los pies del Señor 5, 10 almas, un alma, no importa el tiempo que pase, que esa alma que usted trajo a los pies del Señor siempre esté en su lista de oración, así como usted ora por su hijo, también puede orar por esa persona. Entonces yo me imagino algunas hermanas de nuestro distrito que yo sé que ese año han sido bendecidas por el Señor y el Señor les ha permitido traer algunas almas a los pies del Señor, pues tienen que hacer oraciones largas, ¿cierto? Porque deben poner estas almas delante del altar del Señor.
Y el Señor nos ha dejado su ejemplo y ayer encontramos registrado en Marcos 1:35 y nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y eso era cuestión de qué? De todos los días. Y si el Señor lo hacía, pues cuánto más lo debemos hacer nosotros que somos pecadores, ¿cierto? Que estamos expuestos a diario, estamos en una batalla continua. Y aquí viene un pasaje maravilloso que yo quiero que ustedes puedan hacer lo suyo. ¿Qué debemos pedir? Cuando oramos, ¿qué debemos pedir? Debemos pedir humildad. De pronto algunas de nosotras nos falta la humildad, sabiduría. ¿A cuántas nos falta la sabiduría? Valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando lo esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadre vuestra necesidad. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Y aquí yo digo amén, ¿cierto? Porque el Señor siempre contesta nuestras oraciones. A veces decimos no, pero llevo 30 años, algunas hermanas me han dicho, llevo 30 años orando por mi esposo y el Señor no me ha contestado. Llevo mucho tiempo orando y realmente no recibo contestación. Pero el Señor sabe cuál es el momento indicado, ¿cierto? Y qué maravilloso es saber que el Señor siempre contestará nuestras oraciones. Tal vez no como esperamos, pero siempre nuestras oraciones serán contestadas. Otro factor que no puede faltar en nuestra vida devocional es el estudio de la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice San Juan 5:39? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Pues mis queridas, tenemos ese libro maravilloso que aunque usted lo haya leído muchas veces, haya hecho el año bíblico durante 30, 40 años, siempre encontramos cosas nuevas, ¿cierto? Y que no debemos descuidar el estudio de este maravilloso libro que el Señor pues ha dejado para que nosotros podamos ser instruidos. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudia la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrán una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter, una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Y es que, mis queridas, ¿queremos ser sabias? Bueno, estudiemos las Sagradas Escrituras. Conozco hermanas que han aprendido a leer en la Escritura, en la Biblia, y son mujeres sabias que uno queda pues sorprendido y maravillado cómo hablan, ¿cierto? Cómo se expresan, cómo pueden llegar a otras personas. Entonces, hagamos de este nuestro libro texto, ¿cierto? El segundo valor básico que encontramos aquí en nuestro seminario es el evangelismo. Y es que la razón de ser de nuestra iglesia es que la evangelización, y esto sí que profundizó nuestro pastor Luna en el seminario anterior. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces, si nosotros llegamos, el Señor nos dio la oportunidad de conocer este maravilloso evangelio, ¿qué debemos hacer? Compartirlo, ¿cierto? Convertirnos en misioneros. Y hay tantos aspectos como podemos compartir este evangelio. Lo podemos compartir de el que canta, o si usted canta, mi querida hermana, pues a través del canto puede llevar este evangelio, a través del servicio. Eso lo vimos en Manos que Tejen. Yo sé que muchas de ustedes estuvieron en nuestros seminarios de Manos que Tejen, que ya están graduadas, así que ya son expertas y saben cómo podemos trabajar a través del servicio. ¿Cómo más lo podemos hacer? Bueno, quien sabe dar estudios bíblicos a través de los estudios bíblicos. Los que tienen el valor de ir a tocar las puertas, bueno, a través de la amistad, ¿cierto? Tocan las puertas, hacen amistad y pueden esparcir este maravilloso evangelio. El Señor dice que hay ovejas en otros rediles y es nuestro deber ir a buscar a esas ovejas y, por supuesto, aquellas ovejas que no tienen ningún conocimiento. Dios nos hace un llamado a entregar gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo para traer más almas a los pies del Maestro, para que puedan ser discípulos y aprendan las verdades maravillosas que Cristo tiene para ellos. La señora Elena G. White nos continúa diciendo,
La obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, el amonestar a los hombres y a las mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. Bueno, vivimos muy ocupados, ¿cierto? Hoy en día haciendo muchas cosas, pero ¿en qué debemos ocupar nuestro tiempo? También no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, ¿no? Y hacer lo que cotidianamente hacemos, pero también debemos ocupar gran parte de nuestro tiempo en enseñar a otros, en instruir a otros, en amonestar a otros sobre lo que vendrá. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, ¿cierto? Vendrán situaciones que pues van a ser difíciles de resistir para muchos y debemos amonestar a estas personas que no tienen conocimiento para que vuelvan sus ojos al Señor. Bueno, y entonces vamos con nuestro tercer aspecto. ¿Cuál es nuestro tercer aspecto, amor? Bien, hermanas, después de haber parte de aspectos básicos del discipulado, como la devoción y el evangelismo, ahora tenemos la comunión. Cuando hablamos de comunión, tal vez nuestros pensamientos van hacia el sacramento de la cena del Señor, ¿cierto? ¿Cierto? O a esa ceremonia que nosotros conocemos como la cena del Señor. Pero en sí, la comunión es la participación mutua de bendiciones. El Señor quiere que primero tengamos comunión con Él, ¿cierto? Los aspectos básicos del discipulado tienen que ver con la devoción, ya como dijo mi esposa, tienen que ver con el evangelismo, pero eso se alimenta o debe fusionarse con la comunión. La comunión también es la participación mutua en una comunidad de creyente de las creencias, ¿cierto? Del aspecto doctrinal que hay dentro de la comunidad de creyentes como la iglesia. ¿Cierto? Si bien somos cartas leídas y ejemplos para el mundo, también somos una comunidad en la que podremos encontrar el apoyo y la comprensión necesaria para llegar a enfrentar los ataques e inconvenientes que se nos presentan al querer entregar nuestra existencia a Dios. No olvidemos que hoy en día representamos al Israel espiritual y debemos luchar hombro a hombro para vencer y heredar la tierra prometida, ¿cierto? Por eso es necesaria la comunión, ¿cierto? Hablando también de la comunión, es ese aspecto de la reunión donde podemos participar, ¿cierto? De las bendiciones, pero poder crecer en la comunidad, en el aspecto de la relación. ¿Qué sucedió en estos prácticamente 2 años atrás? Que a muchos de nuestros miembros de la comunidad de creyentes no les gustaba la comunión o no han regresado a la comunión de la iglesia, ¿cierto? Y de pronto en un aspecto negativo es que han dejado los aspectos anteriores, ¿cierto? La relación con el Señor a través del estudio de la palabra, a través de la oración, ¿cierto? Y de la participación de poder alcanzar a otros con el mensaje de salvación. La profetisa ahí en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice, la iglesia no podrá alcanzar la posición que Dios desea que logre hasta que se una en simpatía con los obreros misioneros, ¿cierto? La unidad por la que Cristo oró no podrá existir hasta que se lleve espiritualidad al servicio misionero. La oración de San Juan 17. No solamente oro por esto, sino por los que van a venir después, ¿cierto? Porque cuando hablamos del discipulado, nosotros o los creyentes iniciamos como unos estudiantes. En el aspecto popular llamamos el catecumen. El catecumen es aquel que empieza recibiendo los estudios bíblicos, ¿cierto? Y después de eso da un paso más, ¿cierto? En la relación de estudiar la palabra, de la oración, porque se le enseña. Y ahora se trae a la iglesia para que forme parte del conjunto, ¿cierto? Y de la unidad que el Señor quiere y que desea para cada uno de los creyentes. Y dice ahí la palabra, y hasta que la iglesia se convierta
en un instrumento de apoyo para las misiones. Hablando en un contexto general, ¿cierto? Pero para hablar en un aspecto más cercano, en el aspecto que nos corresponde a nosotros en la participación o compartir el mensaje de salvación. Sigue diciendo, los esfuerzos de los misioneros no lograrán lo que se proponen hasta que los miembros de la iglesia de los campos nacionales demuestren, no solo en palabras, sino también por la acción, que comprenden la obligación que descansa sobre ellos de proporcionar a los misioneros su entusiasta apoyo y hasta que la iglesia se convierta en un instrumento de apoyo para las misiones. Entonces, esa es la parte, uno de los aspectos de la comunión con respecto, y también el otro aspecto básico que encontramos es el alcance. El alcance tiene que ver como lo que hemos escuchado en el anterior seminario, y ahora ahí es la misión, la testificación, el compartir, ¿cierto? En querer llegar a bendecir a otros, ¿cierto? Con ese regalo que el Señor a través de otro nos llegó a nosotros, a conocer la palabra del Señor. Y también el aspecto del movimiento de la iglesia y además de los monumentos, por así decirlo, que hay en nuestra asociación, como los edificios, ¿cierto? Aquí dice la palabra del Señor, nuestras iglesias con templos tan hermosos y bien dotados no pueden ser desaprovechados usándolos solo como lugares de reunión. Es nuestro deber, al ser adventista, preocuparnos y ocuparnos de las necesidades de los que nos rodean. Bueno, voy a decirles algo que nos pasa y que está sucediendo. Nosotros tenemos unos lugares de reunión extraordinarios, ¿cierto? Podemos decir que es la segunda entidad religiosa que tiene los mejores lugares de reunión. Solo que están desaprovechados. Otra palabra sería subutilizados. Y vamos a hacer cuentas durante la semana. El sábado nos reunimos 3 horas en la mañana, posible 2 horas en la tarde, ¿cierto? Serían 3 y 2, 5. Y 1 hora los miércoles, los que tienen culto los miércoles, y pronto los sábados serían otra hora, serían 7 horas. 7 horas semanales, ¿cierto? Donde estos lugares, como dice, para el alcance de la misión, la participación, para, como decía el anterior expositor de estos seminarios, ¿cierto? Involucrar a otros para que haya el alcance, ¿cierto? Necesario, no solamente con la predicación, sino con demostrar las habilidades, las destrezas en la enseñanza, de muchos otros aspectos que pueden beneficiar a la comunidad creyente y a la comunidad no creyente, pero que a través de esos seminarios, como decimos, o esos actos que se ofrecen, darles a conocer el mensaje de salvación. Perdón, amor. Y por ejemplo, nosotras como damas podemos hacer actividades allí, como por ejemplo cursos de cocina, ¿no? En donde se inviten a personas que no son conocedoras, no son de nuestra iglesia, amigos de nuestra iglesia, y pues podemos hacer muchas actividades más invitando allí a nuestros amigos, y no necesariamente tiene que ser el sábado, porque como tú decías, se usa el templo el sábado y de pronto el domingo o el miércoles, o a veces solamente el miércoles, y el resto de semana pues está cerrado ese lugar. Entonces podemos aprovechar ese lugar pues de otra mejor manera, ¿no? Sí, correcto. Para dar un ejemplo, ¿cierto? Frente de una de nuestras comunidades o de nuestros templos, hay un negocio, y ese negocio lo abren de 3 de la tarde a 3 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 12 horas. Son 12 horas, ¿cierto? Y ese negocio se abre 24/7, ¿cierto? O sea, 12 horas diarias por 7 días a la semana, ¿cierto? Y yo le decía a los hermanos, mire, esta propiedad que puede valer más de 1.000 millones de pesos para abrirla 4, 5, 7 horas a la semana,
es prácticamente algo inaudito, pero que está sucediendo, ¿cierto? Porque hay mucha gente con talentos, con habilidades en la iglesia que pueden, ¿cierto? Y especial muchas hermanas que pueden llegar a ofrecer muchos servicios, ¿cierto? Muchos artes para enseñar sin ningún costo, puede ser, ¿cierto? A la comunidad que está alrededor de esos lugares. Dios nos hace un llamado a entregar gran parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo para hacer esto, para alcanzar a otros, no solamente con la predicación oral, ¿cierto? Con la literatura, ¿cierto? Se necesita que la comunidad de creyentes, que las hermanas, que los hermanos puedan dedicar tiempo y esfuerzo para traer más almas a los pies del Maestro, para que puedan ser discípulos y aprender las verdades maravillosas que Cristo tiene para ellos. Hay 3 actividades que el Señor pues las desarrollaba ahí en Mateo 4:23, ¿cierto? Predicaba, enseñaba y sanaba, ¿cierto? Igualmente es como hablando de nuestro modelo, nuestro gran maestro, es lo importante. Bien, tenemos algún aspecto aquí que escribió la profeta, dice, por medio de la gracia de Cristo, nuestros esfuerzos por bendecir a otros no solo son los medios destinados a hacer crecer la gracia, sino que también acrecentarán nuestra felicidad futura y eterna, ¿cierto? Ese es uno de los aspectos en los cuales a veces medito, ¿cierto? Debido a nuestra debilidad no podemos llegar a ver los beneficios, ¿cierto? Los triunfos o los frutos de nuestro trabajo. Pero en verdad que vamos a llegar, Señor nos lo permite, al reino de los cielos y vamos a tener una felicidad de pronto para algunos, bueno, voy a decirlo, agridulce. Porque de pronto podemos llegar a cogernos la cabeza y decir, había podido hacer más por la obra del Señor, ¿cierto? Pero nosotros estamos a tiempo, ¿cierto? Por eso al repasar esto, que ya muchas veces lo hemos estudiado, es un incentivo más, ¿cierto? Para decir, puedo hacer más para alcanzar a otros. Puedo hacer más por tener más comunión con mis hermanos, más comunión con mi Dios, ¿cierto? Puedo tener más devoción, ¿cierto? Y por supuesto, acrecentar nuestra felicidad, mire, futura y eterna. A todos los que han sido colaboradores con Cristo se les dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto? Bueno, otro de los aspectos básicos es la mayordomía, y cuando hablamos de mayordomía, algunos pensamos solamente en el dinero, en la cartera, ¿cierto? En el aspecto que maneja hoy el mundo. Pero tiene que ver con todo un cúmulo de relación con Dios, de la comunión, de la oración, del estudio y por supuesto nuestra relación con nuestros hermanos y también la administración de todos los aspectos que ya conocemos. La mayordomía cristiana no acaba en nuestro dinero, ya que esto no es lo único con lo que Dios nos bendice. Un ejemplo latente es cómo el Señor Supremo nos ordena que distribuyamos el tiempo. Y habla, 6 días trabajarás y harás todo lo que se debe realizar. Sin embargo, un día a la semana nos solicita que estemos disponibles en su totalidad y dispuestos para encontrarnos con Él. Asimismo, con nuestros dones y talentos, habilidades, todo cuanto somos, el Señor nos pide que lo administremos de tal manera que crezcamos en los diferentes ámbitos del vivir, ¿cierto? Entonces, no solamente el Señor no nos va a pedir cuenta solamente por el templo, ¿cierto? Como lo sabemos, el tiempo, el templo, ¿cierto? Las 4 T's, los talentos, las habilidades y destrezas, ¿cierto? Administrar todo esto, ¿cierto? Bajo la dirección del Señor, que todo se fusione para que podamos verdaderos cumplir como discípulos, ¿cierto? Cuando estudiamos el libro de liderazgo del pastor Roñer Rodríguez, encontramos que
que hay unos niveles, ¿cierto?, para poder ascender en el discipulado, como el que es estudiante o el creyente, ¿cierto?, que se convierte por medio, se identifica por medio del bautismo, ¿cierto? Es el creyente que llega a ser un discípulo, ¿cierto?, por los aspectos que hemos mencionado aquí, pero que después se convierte en apóstol, que significa es aquel que es enviado. ¿Enviado a qué? Pues a seguir la obra del maestro, dando la instrucción y trayendo a otros al conocimiento de la palabra del Señor, ¿cierto? La importancia del sacrificio constante. Dice, a pesar de que suene complicado e incluso llegue a dar miedo, es indispensable entender que como cristianos debemos realizar sacrificios para que la obra avance. Saben, hermanos, es una realidad, ¿cierto? Todo esfuerzo, ¿cierto? Hoy estamos, a los que les gusta el ciclismo, ¿cierto? Viendo o escuchando las noticias sobre la terminación del Tour de Francia. ¿Qué sacrificio de esas personas, ¿cierto? ¿Qué disciplina, ¿cierto? ¿Qué deben abandonar a veces la familia, ir a otro país, ¿cierto? Entrenar hasta el cansancio, sometiéndose a una dieta de comida, ¿cierto? De bebida, todos estos aspectos. La vida cristiana o el discipulado no es diferente, ¿cierto? Para ver los avances de la obra. Dichos sacrificios no son tan complejos como para no realizarlos. La abnegación es simplemente tener claro cuál fue el pacto que hicimos con el Señor y poner este deber antes que nuestros propios intereses o nuestro propio placer. Bien, cierto, los factores importantes para instruir a los nuevos creyentes es como una especie de repaso. Deben ser capaces de articular sus creencias, ¿cierto? Hablando del nuevo creyente, ¿cierto? Aquel tiene que empezar a articular, ¿cierto?, otras creencias con respecto a la Biblia, que son verdad, ¿cierto? Traen falsas creencias, falsas tradiciones, y ahora tienen que confrontarse con la realidad bíblica de las verdaderas creencias. Deben tener amigos dentro de la congregación. Un nuevo creyente que viene, ¿cierto?, y no encuentra allí por lo menos 5 amigos en los primeros meses, es posible que haya deserción del mismo, como ya lo vimos anteriormente. Deban participar en un ministerio que les sea personalmente significativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que les gusta? Unos que son buenos para visitar, ¿cierto? Me gustaría acompañarlo. Ahí está, para involucrar. Deben tener un sentido de pertenencia e identidad, ¿cierto? Ahí ese aspecto. Deben usar sus dones espirituales en el avance de la misión de la iglesia para que ésta pueda crecer en números y en cualidades igualmente que el nuevo creyente. Bien, habrá algunas preguntas, algo para repasar a continuación para terminar este seminario. Bueno, mis queridas, terminado nuestro tiempo, me dice ya Rocío, así que Rocío, adelante. Bueno, muchas gracias al pastor David y a Elizabeth por este importante tema también, ¿cierto? Vamos a terminar con las preguntas. Quisiera pedirles que dejaran de compartir la pantalla un momentito, Elisa, para poder pasar acá. Bueno, mientras comparto la pantalla, solicitarles, por favor, que le escriban a la esposa de su pastor y le indiquen que ustedes estuvieron aquí en la capacitación, porque recuerden que tendremos la certificación. Vamos a pedirle entonces ahora a una hermana de Redención que quiera participar. Y se alista una de Miraflores, una de Piedecuesta Central, y Betania y de Campo Hermoso. Entonces, ¿quién de Redención? Yo, hermanita. Hermana Minta, escoja un número, por favor. El 3. El 3. ¿Por qué razón? Mencióneme una razón, así cortita. ¿Por qué razón desertan las personas de la iglesia?
Porque muchas veces nosotros los hacemos a un lado, los olvidamos, no los convidamos a nuestra casa, no los involucramos en la obra de la iglesia, no estamos pendientes de ellos, no los llamamos, no los animamos, que no les brindamos amistad. Bueno, hermana Minta, muchas gracias. Muy buena respuesta. Vamos con Campo Hermoso. Una hermana de Campo Hermoso que escoja un número. ¿Quién se anima? ¿O de Miraflores? Yo no puedo verlas aquí. De Piedecuesta. De Betania. Yo de Betania. Ana Laura, ¿qué número? El 4. Número 4. Porque una razón por la cual las personas permanecen en la iglesia. Permanecen porque allí encuentran verdaderos amigos, porque se sienten que, o sea, son parte de una familia espiritual, que son queridos, que son apoyados, que son escuchados y que tienen apoyo de los hermanos. Bueno, hermana Laura, muy bien, gracias. Una hermana. Con la adoración. Hermana Ludi de Miraflores. Bueno, Ludi y Olguita, escojan un número. Sí, efectivamente esa parte de la adoración es muy importante. Escojan un número ustedes como representantes de Miraflores de Amán. El 1. Vamos con el número 1. ¿Qué significa ser discípulo? Un concepto chiquitito. Enseñar. Ser discípulo es el que enseña y también el que ¿qué? El que sigue, ¿cierto? ¿A quién? El que sigue. El A que Cristo. sigue El que sigue los pasos de Cristo. Muy bien, gracias, Olguita. Bueno, otra personita. Nos falta Piedecuesta Central y nos falta Campo Hermoso. Ya. No, es que no te pertenecemos al grupo. Hermana Manuela, abrió su Señora. micrófono. Sí, ¿Quiere señora. escoger un número? El 2. ¿De qué distrito es usted? De la iglesia de Albania de Miraflores. Bueno, hermana Manuela, mencione uno de los valores básicos del discipulado. Estos últimos que el pastor Landazábal y Elisa nos mencionaron. Nosotros debemos tener en cuenta de que no siempre debemos, como por ejemplo lo que dijo el pastor, ¿cómo es? De los, que siempre nosotros referimos de los diezmos y las ofrendas. Mayordomía. Mayordomía, que la mayordomía no solamente debe ser el dinero, también debe ser el tiempo que le dediquemos al Señor y dedicarle también tiempo para trabajar en la obra de Él. Exacto, ese es uno de los valores básicos, ¿cierto? Junto con la devoción, ¿verdad? También está la Biblia, la mayordomía. Bueno, ¿y qué otra personita desea participar? ¿Quién abre su micrófono? Nos dice yo. ¿Qué queda? Piedecuesta Central. Piedecuesta Central. ¿Quién? ¿Hermana Marta Gutiérrez? Sí. Perfecto, le quedó el número 6. ¿Qué puede hacer una diaconisa o esposa de anciano para ayudar a la retención y consolidación? Pues hacer, como decía el pastor Luna, hacer de pronto en la iglesia grupo de retención y consolidación para mantenerlo e involucrarlo también a las actividades, a las diferentes actividades que hay en la iglesia. Entonces con eso ya se van haciendo amigos y ellos pueden permanecer más tiempo y no desertar mucho tanta gente. Bueno, gracias, hermana Marta. Muy bien, estuvieron muy atentas, pasaron el examen. Vamos a terminar con una oración. Aquí tenemos una hermana, ella se llama Adriana Muñoz y Adriana está pasando por una situación de salud bastante difícil, así que quiero pedirles que oremos por Adrianita, por su salud. Ella es de nuestra Iglesia Redención, es una diaconisa. También otra diaconisa de Redención que tenemos con una situación de salud es nuestra hermana Marlene Villamizar, pero hoy de manera especial oremos por Adriana que está aquí con nosotros. Bueno,
Cerremos nuestros ojitos, oremos al Señor. Querido Dios, gracias por las temáticas presentadas por mi esposo, por el pastor Landazábal y Elisa, porque sabemos que es un llamado a seguir cumpliendo la misión, a trabajar para ti como esposa de ancianos, como diaconisas. Bendícenos, Señor, y ahora que vamos a descansar, danos una noche llena de salud, de bendición, de tu cuidado y tu amor. Permítenos mañana estar nuevamente conectadas para esta segunda parte, que será también muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, mañana 6:45 de la nochecita. Esperamos empezar a tiempo. Hoy teníamos algunos inconvenientes porque quisimos transmitir por YouTube, pero no fue posible por esas dificultades. Así que mañana vamos a tratar de empezar a las 6:45 para que el orador, la oradora de mañana a las 7 empiece y terminemos también tempranito. Bueno, un abrazo, bendiciones y nos encontramos mañana. Gracias, hermana. Que me bendiga. Gracias, hermana Rocío. Gracias a los pastores. Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Feliz noche.